Adelante, doctora, ya están todos dentro. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar conectados en la sesión del día de hoy, en este curso de neurooftalmología. El día de hoy nos va a dar como ponente el doctor Julio Cortés Vargas. Él es neurooftalmólogo y además tiene una subespecialidad en oculoplástica, actualmente en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Vamos a comenzar el tema de hoy. El doctor Julio nos va a explicar un poquito la dinámica para que sea un poquito más interactivo este tema, ¿verdad, doctor? Sí, gracias por la presentación, doctora Jessica Valencia. Agradezco la invitación de la doctora Jessica Valencia, que es compañera y amiga ahí del Instituto de Neurología. Pues a veces es como un poco complicado, ¿no? Estar solo aquí en una habitación y estar hablando durante 40 minutos, una hora seguidos. Entonces yo le comentaba, le pedía de favor a la doctora Jessica Valencia, si más o menos a los 20 minutos me puede ir diciendo alguna de las preguntas o paramos un poquito para que vayan haciendo sus preguntas ahí por el chat con toda confianza. Y luego avanzamos otros 20 minutos, leemos otras preguntas. Entonces, desde el inicio, si tienen alguna duda, pues yo espero que las vayan escribiendo ahí en el chat para poder leerlas y luego continuar con la exposición, ya que, pues, como les digo, hablar de corridos sí es un poco a veces cansado, más estando solo, ¿verdad? Entonces, sin más por el momento, Jessica, ¿empezamos? Sí, por favor, doctor. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a ver un tema que a mí me parece muy importante, que es el tema de la ptosis palpebral. Sabemos que la ptosis palpebral puede ser el dato cardinal o el signo cardinal de diversas enfermedades. Esta patología puede ser presentada en diversas edades. Aquí es un collage de pacientes que me ha tocado ver en el transcurso de mi formación y actualmente que ya soy médico adscrito del hospital, de todos los pacientes con diversas edades, diversos grados de ptosis, patologías diversas. Tenemos pacientes de la tercera edad, tenemos pacientes muy jóvenes, de los cuales tienen patologías asociadas a la ptosis palpebral. Niños pequeños, encontramos también pacientes con ptosis congénita, adolescentes, adolescentes con ptosis mecánicas y que pues si bien en ocasiones no es un problema funcional en algunos pacientes, puede llegar también a ser un problema estético o que les puede acarrear algún tipo de depresión a estos pacientes, sobre todo en la juventud o en la edad pediátrica. Continuamos. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que podemos clasificar la ptosis, como muchas de las enfermedades, en ptosis congénitas y adquiridas. No es el tema principal del día, pero es importante saber que las ptosis congénitas se pueden dividir en ptosis aponeurótica y ptosis por una mala formación del músculo elevador del párpado superior. Este es un niño, una infante, con una ptosis congénita clásica, con una pérdida del surco palpebral, es una ptosis unilateral y es importante detectarla desde edades tempranas porque pues estas ptosis nos pueden presentar ambliopía en estos pacientes. Tenemos también las ptosis adquiridas, que la más común o lo más representativo es la ptosis senil aponeurótica, como es el paciente de la fotografía del lado derecho. Dentro de la clasificación, tenemos diversas causas. Tenemos a la ptosis miogénica, que hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la ptosis debido a oftalmoplegia externa progresiva, el síndrome oculofaringeo, la distrofia miotónica. Encontramos también la ptosis aponeurótica, también denominada senil o involutiva. Encontramos la ptosis neurogénica, que va a ser algo que vamos a repasar el día de hoy, que se va a deber principalmente a lesión del tercer nervio craneal, a un tercer nervio aberrante, el síndrome de Horner y otras patologías neurológicas. Encontramos también la ptosis mecánica, la ptosis traumática y los pacientes con pseudotosis, que es importante detectarlos ya que pues, al no ser una ptosis verdadera nos pueden traer algunas complicaciones en el diagnóstico y el manejo. Un ejemplo de estos pues, son los pacientes que tienen dermatochalasis, como aquí estamos viendo que esta pacientita tiene un poco de exceso de piel a nivel del párpado superior y hace pensar que esta paciente pudiera tener una ptosis palpebral. Otra paciente
con exceso de piel del párpado, aunque este paciente pudiera tener una tosis ya senil también, o pacientes que tengan cierto grado de noftalmos, ¿verdad? Como los pacientes que tienen fracturas, vamos a encontrar un surco muy alto y el ojo, al estar hundido, pues nos puede simular una tosis y es a lo que denominamos pseudotosis. Pacientes también que tienen tisis bulbi, pacientes que tienen incluso alguna hipotropia porque el párpado desciende también junto con el ojo, nos puede suponer una tosis real. Es importante evaluar los grados de tosis. Tenemos aquí 4 grados diferentes de tosis, una tosis leve, una tosis moderada, una tosis severa y pues muy severa. Pero la tosis leve va a ser cuando el párpado desciende de su posición normal 1 milímetro, tosis moderada de 2 o 3 milímetros y va a ser tosis severa cuando ya ocluye el eje visual. Ocluye el eje visual como en el caso de esta niña, aunque no tiene el párpado totalmente cerrado, o este paciente masculino que ya tiene el párpado totalmente cerrado, pero estas dos son tosis severas. Una cuestión importante a evaluar es la función del músculo elevador. En esta tenemos que el elevador va a tener una función nula cuando va a ser menor de 3 milímetros, mala cuando va a ser de 4 a 7, buena de 8 a 12 milímetros y excelente de más de 13. A continuación vamos a ver un pequeño videíto en el cual vamos a mostrar cómo es la técnica de la medición de la función del elevador. Le pedimos al paciente o a esta pacientita, mire hacia abajo, no que cierre los ojos, es importante eso, porque algunos médicos en formación, residentes, yo he visto que le piden al paciente, cierre sus ojos, ahora mire hacia arriba. No, la técnica de medir la función del elevador es pedirle al paciente que mire hacia abajo, ahí vemos en un zoom, queda más o menos en 3 la regla, y posteriormente que mire hacia arriba. Este paciente tiene una función del elevador de 7. Importante colocar aquí, como se está demostrando, el dedo pulgar a nivel de la ceja, para que esos 2 a 3 milímetros que se ganan con la elevación de la ceja no nos engañen de la verdadera función del elevador. Continuamos. Otra cuestión importante evaluar en los pacientes con tosis es evaluar el fenómeno de Bell. Tenemos el mismo ejemplo, bueno, el ejemplo con la misma paciente más bien. El fenómeno de Bell es un fenómeno que se evalúa pidiéndole al paciente que cierre sus ojos fuertemente y nosotros debemos de mantener los párpados abiertos del paciente. Aquí un ejemplo, señora, cierre sus ojos y vemos que la córnea se cubre a nivel del párpado superior. Señora, cierre sus ojos y se presenta este fenómeno de Bell. Importante evaluarlo previo a cirugía de tosis, porque hay pacientes que no tienen fenómeno de Bell, y entonces en el caso de estos pacientes, pues cuando se realiza la cirugía de corrección de tosis palpebral, pues no debemos exceder el eje visual porque pueden tener una queratitis por exposición. Este fenómeno de Bell pues nos puede llegar a resultar muy útil, sobre todo en los pacientes que tienen parálisis facial, ¿verdad? Como es el caso de este paciente de la fotografía del cuadro superior del lado derecho, una parálisis facial izquierda, el paciente al cerrar los ojos, pues la córnea se cubre adecuadamente en el párpado superior y este paciente pues tiene menos posibilidad de presentar una úlcera o una queratitis por exposición, ¿verdad? Continuamos. Las fotos nos pueden llegar a resultar muy útiles en algunos casos. Hay pacientes, como el caso de este pacientito, que llega diciendo que se le han ido, se le cayeron los párpados recientemente. Esta es una foto clásica de un paciente con tosis severa, ¿verdad? Vemos cómo eleva la ceja, presenta surcos a nivel del frontal, y si lo viéramos de frente, este paciente veríamos que está elevando el mentón ligeramente, es decir, tiene una posición compensadora de la cabeza para poder ver los pacientes. Y al pedirle su foto de hace 10 años, pues vemos que está pues, casi igual o prácticamente igual este pacientito, ¿verdad? Entonces no es una tosis reciente. ¿Okay? Evaluar el ojo dominante. Para evaluar el ojo dominante, usualmente le pedimos al paciente que haga un triangulito con sus manos, que se asome por uno de sus 2 ojos, y el ojo por el cual el paciente se asoma, ese va a ser su ojo dominante, ¿verdad? Ahí este paciente junte sus manos, asómese por el agujerito, y ahí vemos ojo dominante del lado derecho, ¿verdad? Algunos pacientes pues no se entienden muy bien, como el caso de esta señora, pero pues estamos viendo su ojo dominante pues es el ojo izquierdo, ¿verdad? Y es el ojo que tiene un poquito más de tosis palpebral. Algunos otros personajes pues son muy característicos y hagan lo que hagan pues son encantadores, ¿verdad? Continuamos. Importante evaluar en los pacientes los movimientos oculares.
ya que si un paciente tiene algún tipo de estrabismo y aparte tiene la tosis palpebral, nosotros al corregir el estrabismo, el paciente va a tener pues una diplopia importante y pues no va a estar muy contento con la cirugía que se realice. Entonces es importante evaluar los movimientos y descartar que el paciente, cuando nosotros elevamos el párpado, tenga diplopia. La misma paciente, una tosis moderada a severa, bueno, severa en el ojo derecho. Ahí estamos pidiendo que abra sus ojos lo más que pueda, que cierre, levantamos los párpados para evaluar los movimientos, gira versiones bien a la derecha, una limitación de -4 hacia el lado izquierdo del ojo derecho, parece que sube bien el ojo derecho y una limitación de -3. Esta paciente se tiene que corregir el estrabismo y se tiene que corregir la tosis, ¿verdad? Porque si no, pues entonces la paciente va a presentar diplopia importante y no va a estar muy contenta con el resultado de la cirugía. Dentro de las medidas que podemos tomar son la apertura palpebral normal que debemos de tomar más bien, va a ser de 9 a 10 milímetros y la hendidura palpebral alrededor de unos 30 milímetros, ¿verdad? Algo un poco, o bueno, en particular en la tosis, algo un poco más importante es la distancia margen reflejo superior, que debe ser de 4 a 4.5 milímetros, ya que si tenemos una retracción del párpado inferior, el paciente puede tener una apertura palpebral en rango normal, pero la distancia margen reflejo superior se va a encontrar alterada, ¿verdad? Debemos de evaluar el reflejo de la pupila, evaluando si el paciente tiene la distancia margen reflejo 1 de 3 milímetros, va a ser una tosis leve. Si va a ser una tosis moderada, cuando es de 2 a 3 milímetros, y ya hablaba yo de una tosis severa, cuando es de 0 a 1 milímetros, que es que cubre totalmente el eje visual, el párpado superior. La altura del surco de los pacientes, en algunos tipos de tosis la altura va a estar aumentada. Los hombres van a tener de 6 a 8 milímetros de altura del surco y las mujeres de 8 a 10 milímetros. Recordar que el surco va a estar formado por la inserción de la aponeurosis hacia el tarso y hacia las fibras de la piel en el párpado superior. Es lo que nos va a dar la altura del surco. Cuando hay alguna desinserción del surco de la aponeurosis, pues entonces el surco se va a volver ligeramente más alto también. Entonces debemos de realizar una buena evaluación clínica para identificar la causa de la tosis, poder clasificarla, realizar las mediciones correspondientes para, si es necesario, realizar al paciente el procedimiento quirúrgico adecuado, ¿correcto? Nuevamente, pues el ejemplo de la tosis congénita, para que no se les olvide, el paciente con tosis congénita no tiene surco palpebral, corregirla inmediatamente, sobre todo si es severa, si es unilateral, porque este tipo de tosis nos puede ocasionar una ambliopía importante. Dentro de la tosis neurogénica, ¿verdad? Encontramos principalmente la lesión del tercer nervio craneal, el síndrome de Horner y la migraña, el síndrome de Doyne también, y el tercer nervio aberrante, que veremos algunos ejemplos a continuación. Ya en las clases pasadas, pues vimos la anatomía de los pares craneales. Diego nos hizo un buen resumen de los pares craneales. Únicamente a breve recordatorio, pues sabemos que el tercer nervio craneal se va a encontrar a nivel del mesencéfalo, a nivel del folículo superior, tiene unos subnúcleos y una una porción parasimpática, tiene una porción nuclear, una porción fascicular, interpeduncular, subaracnoidea, intracavernosa, y luego entra a la órbita y se divide en una rama superior y una rama inferior. Este va a ser un pacientito con una pacientita con una parálisis del tercer nervio craneal. Así van a llegar los pacientes con una tosis, pues esta paciente tiene una tosis severa y importante, les comentaba, abrir el párpado y revisar los movimientos oculares para ver cómo se encuentra la posición del ojo. A este paciente le abrimos el ojo y lo característico de la parálisis del tercer nervio craneal va a ser que tenga exotropia, ¿verdad? Sabemos que están nervados o hipernervados del recto superior y en el recto lateral se presenta esta exotropia. Esto es un videíto que vemos más en un paciente con tosis
importante hacia la aducción del lado izquierdo, limita hacia la infraducción del ojo derecho también, y el ojo izquierdo normal. Ahí vamos a ver otra cuestión, o revisar, que no se les olvide otra cuestión importante, como siempre comentamos en las parálisis del tercer nervio craneal, que es revisar las pupilas, ¿verdad? Ahí estamos elevando el párpado, ¿ok? Y vamos a hacer un acercamiento con la luz para evaluar la pupila del lado izquierdo. Primero, la pupila está una miosis normal por la luz y una miosis normal del ojo derecho también por el reflejo luminoso. Entonces, esta paciente tiene un tercero sin pupila. Es importante evaluar la pupila en los pacientes. Veremos a continuación por qué. Pues porque el paciente tratada puede tener alguna compresión externa del tercer nervio craneal. Sabemos que en la parte externa o rodeando el tercer nervio craneal se van a encontrar las fibras parasimpáticas, que son las fibras pupilares que tratan de hacer la constricción. Al estar dañadas una compresión, las fibras aumentan en el tono y la un aneurisma, en particular un aneurisma de una arteria que es la comunicante posterior, como es el ejemplo que tenemos aquí. Sabemos que la comunicante posterior va a comunicar el riego vértebro-basilar hacia la carótida interna, ¿verdad? Este es el tercer nervio craneal. Aquí vemos que forma un aneurisma, lo comprime rápidamente y se presenta un paciente con tosis, con pupila dilatada. El paciente puede presentar también dolor a nivel ocular y cefalea intensa ipsilateral. Son datos de alarma y en estos pacientes es obligatorio pedir un estudio de imagen, una resonancia magnética con contraste o una angioresonancia, ¿verdad? Otra cuestión interesante en los pacientes que tienen parálisis del tercer nervio craneal es la regeneración aberrante de presentar tercero, principalmente de origen traumático, como veremos a continuación en este video. Esta paciente, pues es algunos de neurología, nos dan mucha chamba los neurocirujanos ahí en el instituto. Bueno, espero que estamos conectados ahora. Vemos aquí, estamos evaluando los movimientos. Su parece bien, derecho tiene una retracción palpebral importante y al hacer el movimiento de infraducción se presenta nuevamente la retracción palpebral. Se los voy a poner nuevamente para que lo vean bien. Ahí estamos pidiendo a la paciente mira a la derecha, una retracción palpebral importante y a la infraducción presenta nuevamente la retracción. Esto es una regeneración aberrante por parálisis del tercer nervio craneal, principalmente de origen traumático, ¿verdad? Alguna cirugía, algún meningioma que le hayan operado cerca de la zona, pueden presentar esto a estos pacientes. Otro dato interesante, los pacientes con tosis palpebral, vamos a ver el ejemplo de esta niña, a ver si logran detectar qué es lo que sucede. Esta pacientita pediátrica, le pedimos a nuestro paciente que abra la boca, ya operada, ¿verdad? Se le ve una cicatriz ahí en el párpado superior. A continuación le pedimos que mastique y vemos cómo tiene una retracción del párpado superior del lado derecho. Nuevamente pedimos, bueno, les muestro el video, ahí está al frente, una tosis moderada del ojo derecho y vamos a ver cómo hace los movimientos masticatorios a continuación y una retracción del párpado superior, ¿verdad? Aquí ya más o menos les va sonando qué síndrome o qué patología puede tener nuestra paciente. De hecho, aquí les puse la imagen, ¿verdad? Sabemos que el músculo, bueno, perdón, el nervio trigémino es principalmente sensitivo, que lleva la sensibilidad de la cara, pero tiene una porción motora también, que va a inervar los músculos maceteros, pterigoideo interno y externo. Pero en el caso de esta patología, pues estos pacientes van a tener una sincinesia, una inervación anómala de la porción motora del trigémino hacia el tercer nervio craneal y va a ocasionar esa retracción, ¿verdad? Este es el denominado síndrome de Marcus-Ghosn y es característico de estos pacientes, sobre todo cuando hacen los movimientos laterales de la mandíbula. En la fotografía que vemos aquí, pues el paciente tiene tosis, hace la mandíbula hacia el lado izquierdo y se corrige la tosis palpebral, presentando una mejor apertura del párpado. Tosis de
Marcus-Gunn, sincinesia de Marcus-Gunn, diferente de la pupila de Marcus-Gunn, ¿verdad? Han descubierto muchas cosas aparte, ¿verdad? Continuamos. Este pacientito no tiene tosis, pero es muy llamativo el síndrome de Marcus-Gunn, ¿verdad? Este paciente, al pedirle que abra la boca, no tiene tosis, pero tiene una retracción súper importante del párpado superior. Síndrome de Marcus-Gunn, inervación aberrante de trigémino hacia tercer nervio craneal. Que no se les olvide. Continuamos. Vamos a ver a continuación un caso clínico. Tenemos esta paciente, una paciente femenino de 20 años de edad, con antecedentes personales patológicos, residente del distrito, tabaquismo y etilismo negados, es estudiante de medicina en particular, personales patológicos negados, alérgicos y quirúrgicos también negados. Una tosis moderada del lado izquierdo. Esta paciente es usuaria de lentes de contacto cosméticos de manera ocasional. Es importante preguntar al paciente acerca de los usos de lentes de contacto, ya que sabemos que sobre todo las lentes rígidas nos pueden provocar alguna desinserción de la aponeurosis e ir ocasionando la tosis. Heredofamiliares, diabetes, el abuelo paterno, traumáticos negados. Siempre preguntar, sobre todo en pacientes jóvenes, el antecedente de algún traumatismo. Refiere caída del párpado del ojo izquierdo desde el nacimiento, ¿verdad? La agudeza visual de nuestra paciente, afortunadamente bien, 20/20 ojo derecho, 20/20 ojo izquierdo, su refracción sin alteraciones. La presión intraocular está en 14, aquí estamos realizando las medidas palpebrales, apertura palpebral de ojo derecho 9, ojo izquierdo de 7, y vemos que tiene una buena función del elevador, ¿verdad? Aquí se los pongo de nuevo, 0, y sube 14 milímetros, ¿verdad? Entonces, otra cuestión que les comento importante evaluar son las pupilas, ¿ok? Ya siendo un poquillo más acuciosos, si vemos la pupila del ojo izquierdo está ligeramente más pequeña que la pupila del ojo derecho. La paciente tiene una tosis palpebral del ojo izquierdo y si se fijan, tiene una ligera disminución del color o en el tono del iris del ojo izquierdo. Entonces, esta paciente tiene tosis, tiene una pupila ligeramente miótica y tiene el iris levemente descolorado del ojo izquierdo. Ya nos va dando algún diagnóstico, ¿verdad? Y este paciente, pues, concluimos que tenía un síndrome de Horner. Al tenerlo desde que ella nació, pues es un Horner de origen congénito. La paciente ya tiene más de 20 años, ya no hay tanto que buscarle, ¿verdad? No tenemos los medicamentos que usualmente se utilizan para confirmar el síndrome de Horner, que son la cocaína o la praclonidina, pero uno de los medicamentos que podemos utilizar pues es la prueba de la fenilefrina, ¿verdad? La fenilefrina, al colocarla en estos pacientes, se va a ver una retracción del párpado superior porque va a estimular al músculo de Müller, que es el que se encuentra alterado en estos pacientes. Y la paciente pues está muy contenta ya pensando que pues se va a poner sus gotas de fenilefrina todo el tiempo y se le va a corregir la tosis, aunque no es así, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y en este esquema, muy fácil o difícil de entender como lo quieran ver, se ejemplifica la vía simpática, que es lo que se encuentra alterado en los pacientes que tienen síndrome de Horner. Está un poquito mejor este. Tenemos la primera neurona, que está en el del hipotálamo al ganglio cilioespinal o de Busch. Segunda neurona del ganglio cilioespinal o de Busch hacia el ganglio cervical superior. Y aquí vemos que hace un bucle, ¿verdad? Esta neurona a nivel de la arteria subclavia y a nivel del ápice pulmonar, por lo que es pregunta clásica de los exámenes, el paciente tiene un síndrome de Horner con tosis, miosis y anhidrosis, fumador, edad avanzada que puede tener, pues un tumor de Pancoast que comprime la vía simpática y le está ocasionando el síndrome de Horner. Algo importante detallar es que cuando asciende la vía simpática, las fibras vasomotoras que van hacia la cara, ¿okay? Después del ganglio cervical superior, se dirigen, ya no se van junto con la carótida interna, se van junto con la carótida externa. Por lo que si hay alguna lesión simpática por arriba de la decusación de las carótidas, el paciente no va a tener la triada completa de tosis, miosis y anhidrosis, sino que únicamente va a presentar tosis y miosis.
y vemos que llega la inervación simpática hacia el músculo de Müller y hacia el músculo dilatador de la pupila. Al haber alguna alteración en esta vía simpática, pues el paciente tendrá una ptosis leve y una dilatación también. Un dato importante es que en la ptosis o en la síndrome de Horner congénito va a haber una depigmentación del iris porque las fibras simpáticas ayudan a que se forme el pigmento del iris, como es el caso de este paciente. Vemos que tienen un color diferente los iris de nuestro pacientito y es característico o está estudiado también que los pacientes pueden presentar un fenómeno que se llama ptosis inversa. No sé si por ahí alguien lo habrá escuchado. La ptosis inversa quiere decir que al estar alterado la inervación del músculo tarsal inferior del lado afectado, que es el músculo retractor, el párpado va a subir un poquito más, ¿sí? En vez de caer, que es la ptosis normal, la ptosis inversa, el párpado inferior asciende levemente. Entonces, si comparamos la posición del párpado inferior del ojo derecho con la posición del párpado inferior del ojo izquierdo, pues sí son diferentes. Este párpado se ve ligeramente más arriba y es a lo que se denomina ptosis inversa por denervación del músculo tarsal inferior que está inervado por el simpático, ¿verdad? Un dato interesante también, pues, es en estudiar es la por hipoestimulación del simpático que nos va a dar, pues, un síndrome de Horner, ¿verdad? Con ptosis, miosis, anhidrosis, y por hiperestimulación es característico los pacientes que tienen orbitopatía tiroidea, una pregunta clásica también. ¿Por qué tienen retracción del párpado superior los pacientes? Pues porque tienen una hiperestimulación simpática. ¿Por qué no se dilata la pupila aquí? Pues no sabe muy bien. Algunos dicen que es por la fuerza que tienen los músculos constrictores y dilatadores de la pupila, que no hay tanta dilatación. Un dato importante, el paciente con un Horner agudo más dolor en cuello o pericular se considera una urgencia oftalmológica. ¿Por qué? Pues porque el paciente puede tener una disección de la arteria carótida interna. Ya habíamos visto que las fibras simpáticas ascienden junto con la carótida interna, y al presentar esto el paciente tiene que ser internado, tiene que pedirse estudios de imagen para descartar que tenga alguna disección carotidia y se esté presentando en esto. Ya llevamos como 28 minutos. Jessica, ¿hay alguna pregunta ahí en el chat o todavía no? ¿Seguimos? Hola, hola. Continuamos entonces. ¿No hay ninguna pregunta? Seguimos, ¿verdad? Pues ya, me pasen. Paciente masculino de la quinta década de la vida refiere que hace 15 años empezó a presentar caída de los párpados superiores bilaterales con alteración posterior, después de algunos años, con alteración a los movimientos oculares. Y vemos aquí una foto característica de este paciente. Está utilizando la ceja. Vemos que tiene una ptosis severa bilateral y ahí faltan los movimientos oculares, pero se encuentran alterados. Es clásico de estos pacientes que presentan una oftalmoplegia externa progresiva, que sabemos que es una patología mitocondrial, ¿verdad? Continuamos. Este es un paciente, el mismo paciente ya operado. Estos pacientes tienen una mala función del elevador usualmente. A este paciente se le hizo una fijación al frontal con una mejoría evidente de la posición de los párpados. Estos pacientes alterado en ocasiones el fenómeno de Bell, por lo que hay que ser muy precavidos cuando se realiza la cirugía de fijación frontal para evitar que tengan queratopatía por exposición los pacientes. Otro ejemplo, otro paciente femenino de la quinta década de la vida, ptosis bilateral, progre en el transcurso de años, con alteración en los movimientos oculares, una ptosis bilateral más o menos simétrica que no mejora con el frío, que no mejora, que no está bien al despertar y empeora durante el día. Pues este paciente tiene datos clásicos de una oftalmoplegia externa progresiva, previa cirugía, después de cirugía, fijación al frontal también. Los pacientes que tienen una patología mitocondrial denominada como síndrome de Kearns-Sayre van a ser característicos que sean pacientes jóvenes de la segunda década de la vida con ptosis bilateral
los pacientes van a tener alteración en los movimientos oculares también, y es riesgoso tener esta enfermedad porque estos pacientes pueden tener bloqueos auriculoventriculares y pueden tener además retinosis pigmentaria. El riesgo, pues, la retinosis, pues, es de que la visión vaya disminuyendo, pero en particular de los bloqueos cardíacos, pues, tiene que ser valorados también por el médico cardiólogo. Tenemos que la oftalmoplegia externa progresiva crónica va a ser una miopatía de herencia mitocondrial. Suele comenzar durante la juventud. Los pacientes tienen ptosis bilateral y alteración de los músculos extraoculares. En los estadios finales de la enfermedad, los músculos se encuentran inmóviles y los ojos congelados. ¿Correcto? Otro pacientito. Al ser la disminución lentamente progresiva en la motilidad ocular, aunque el paciente puede tener cierto grado de estrabismo, pues no va a presentar diplopia, ¿verdad? Y va a ocasionar esto una distrofia directa de los músculos extraoculares. Usualmente el síndrome de Kearns-Sayre inicia antes de los 15 años de edad. Y como ya les comentaba, es muy importante evaluar el fenómeno de Bell. Un dato característico de estos pacientes con patologías mitocondriales es que cuando se realiza la biopsia, principalmente de músculo deltoides, debemos de buscar las fibras rojo rasgadas con la tinción de tricrómico de Komori. Es casi patognomónico de las patologías mitocondriales, excepto pues la neuropatía hereditaria de Leber, que no las presenta, y es otra patología mitocondrial. Tenemos que son muchas las patologías mitocondriales. Ya vimos brevemente lo que nos puede ocasionar la oftalmoplegia externa progresiva, el síndrome de Kearns-Sayre, la neuropatía hereditaria de Leber, que la estudiamos mucho, la preguntan mucho en ocasiones, que también es mitocondrial, que fue la primera patología mitocondrial que se descubrió. Otro caso, patología diferente. Paciente femenino de cuarta década de la vida con ptosis bilateral progresiva, y si vemos que los pacientes que tienen estas alteraciones también tienen debilidad facial, ¿verdad? Dificultad cuando come o bebe con rapidez, dificultad al tragar, sobre todo líquidos o al pasar líquidos, pues. Una función del elevador de 7 milímetros, y aquí que no se les olvide preguntarle a los pacientes algún antecedente familiar de importancia. Vemos una paciente con estas características, ptosis bilateral. Oiga, señora, usted o algún familiar, bueno, algún familiar suyo tiene algunos datos similares a los suyos. No, pues sí, mi hermana, mi mamá, mi tía tienen todos los párpados caídos. Si las vemos entrar al consultorio y pues prácticamente todas están igualitas, pues ya nos va dando algún dato para la patología, ¿verdad? Ahí estamos viendo la función del elevador. Le pedimos al paciente mire hacia abajo, luego le pedimos que mire hacia arriba. Una función del elevador pues, de 7 milímetros, una función pues, moderada. Y esto nos hace pensar en un síndrome oculofaríngeo, ¿verdad? Ptosis bilateral, progresiva, con cierto grado de debilidad facial, con alteración para deglutir o pasar alimentos, y que su familia ha estado, digamos, en varias generaciones afectadas. Lo primero que hay que pensar es un síndrome oculofaríngeo, ¿ok? El síndrome oculofaríngeo se inicia en la cuarta década de la vida, con herencia autosómica dominante. Por eso les comentaba yo que es importante preguntar los antecedentes familiares, con ptosis lentamente progresiva, disfagia, disartria, movilidad ocular normal en un inicio, aunque al pasar de los años se puede llegar a afectar. El Bell es positivo, y la cirugía que se realiza para corregir este tipo de ptosis, usualmente resección del elevador, si tiene una función de moderada, o fijación al frontal cuando ya es una función menor de 4. Muchos de estos pacientes requieren una miotomía cricofaríngea porque tienen mucha dificultad para tragar los alimentos, y esto les puede ocasionar algún grado grave de desnutrición, o al tener estos pacientes también la dificultad al tragar, pueden tener una neumonitis o una neumonía por aspiración que puede poner en peligro su vida. Entonces, estos pacientes pues, requieren tratamiento multidisciplinario también, ¿verdad? Es característico de estos pacientes que el gen causante va a estar en el cromosoma 14, es el gen de PAVPN1. Para los que les guste la genética, pues resulta interesante saber que se encuentra en el cromosoma 14. Y otro dato característico que se estudia también, pues es que muchos de estos pacientes tienen herencia o ascendencia de origen franco-canadiense, como son estos dos galanes que encontramos por acá, ¿verdad? Entonces ya saben
quieren tener alguno de estos galanes, con mucha posibilidad de que su descendencia tenga un síndrome o una distrofia más bien oculofaringea, o pues un mexicano con gen azteca, ¿verdad? Yo creo que no está difícil la decisión, muchos se quedarán con alguno de los dos primeros o todas, ¿verdad? Entonces, encontramos que la distrofia oculofaringea puede tener estas alteraciones por la deglución, la paciente o los pacientes pueden tener una desnutrición severa, una neumonitis, la tosis bilateral es progresiva y el signo de Bell suele estar conservado y la función del músculo elevador suele ser ligeramente mejor que la oftalmoplegia externa progresiva, que ya vimos que es una patología mitocondrial, ¿verdad? Otro caso, paciente masculino, igual de cuarta década de la vida, con tosis variable, progresiva, peor a lo largo del día, que fatiga, que tiene una función del elevador variable, que es mejor en la mañana, peor en la tarde-noche, y que presenta diplopia y estrabismo ocasional. Diagnóstico, pues ya lo vamos pensando, ¿verdad? Este paciente y qué tratamiento podemos dar. Entonces, este paciente igual con su debilidad facial, una tosis severa del ojo izquierdo y de moderada a severa del ojo derecho. Utilizando el frontal, le tenemos que acomodar la cabeza hacia adelante para que no realice la posición compensadora de la cabeza. Le colocamos hielo durante 2 a 5 minutos en el párpado superior del lado izquierdo y vemos cómo mejora evidentemente la tosis palpebral, ¿verdad? Y el paciente pues ya está muy contento porque ya puede ver y nosotros estamos muy contentos porque ya tenemos también el diagnóstico de este paciente y esta prueba pues es clásica y es característica de los pacientes que tienen miastenia gravis. Entonces, otro test que podemos hacer y que se estudió o se detectó en estos pacientes pues es el test de la cortina. Esta paciente pues es la misma pacientita que nos hacía ahí el signo de corazón también. Vemos que tiene una tosis aponeurótica del lado izquierdo, ¿ok? Pero al realizar la elevación del mismo ojo izquierdo, pues este paciente presenta una caída o un descenso del párpado superior del lado derecho, ¿verdad? Tosis izquierda que al elevar el párpado superior del ojo izquierdo, que es su ojo dominante, pues hay una caída del párpado contralateral, ¿correcto? Más clásico en los pacientes que tienen miastenia gravis, ahí elevamos párpado izquierdo, cae un montón el párpado derecho. Elevamos el párpado derecho y cae completamente el párpado izquierdo. Se los pongo nuevamente, es el famoso test de la cortina, más evidente en los pacientes con miastenia, pero no exclusivo de ellos. Elevamos párpado izquierdo, desciende derecho, elevamos párpado derecho y desciende párpado izquierdo, ¿verdad? Desde la cortina. Pues es una enfermedad de la placa neuromuscular. Esta diapositiva pues, está un poco enredada si vemos únicamente el dibujo, pero pues a ver, voy a tratar de explicárselas brevemente. Número 1, se inicia el potencial de acción en la neurona motora. Hay unos canales de calcio que son importantes porque estos canales de calcio se activan con voltaje y se encuentran alterados en alguna patología o un síndrome miasténico denominado de Eaton-Lambert. Es aquí donde se encuentra la alteración. Se libera la acetilcolina. Hay unos receptores de acetilcolina que al abrirse permiten la entrada de sodio. Se inicia la despolarización a nivel de la placa muscular. Inicia el potencial de acción de la fibra muscular. El potencial de acción es propagado en la membrana plasmática muscular por los conductos de sodio activados por voltaje y posteriormente inicia la degradación de la acetilcolina por una enzima que se llama acetilcolinesterasa y disminuye la contracción muscular. Entonces, número 2, canales de calcio relacionados con patología de Eaton-Lambert, los receptores de acetilcolina que son los que se encuentran afectados porque en la mayoría de los casos de miastenia gravis hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y al estar alterados o dañados estos receptores de acetilcolina impiden la entrada de sodio al músculo y la acetilcolinesterasa, uno de los tratamientos que se utilizan para mitigar o disminuir los síntomas de la miastenia son los inhibidores de la acetilcolinesterasa como la piridostigmina, ¿verdad? Hay unas pruebas que ya vimos todos, la prueba del hielo, que tiene una sensibilidad del 90, una especificidad del 100%, otra prueba que se puede realizar, pero es mucho más tardada porque dicen
la literatura que se debe quedar el paciente 30 minutos con los ojos cerrados y evaluar la mejoría de la apertura del párpado, que es positiva o va a ser positiva cuando mejora más de 2 milímetros la apertura palpebral, aunque ya vimos que mejora bastante la apertura del párpado. La prueba del descanso, el test de hidrofonio con neostigmina, que ya casi no se utiliza porque pues tiene que ser usualmente en quirófano con anestesiólogo para evitar las reacciones colinérgicas. Los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina son únicamente un complemento para esta patología. ¿Por qué? Pues porque no en todos los casos se encuentran positivos. Se van a encontrar positivos en la miastenia generalizada, aquí dice 71%, pero puede ser hasta el 85%, pero en la miastenia ocular únicamente en 50%. La electromiografía con estimulación repetitiva y la electromiografía de fibra única también. Aquí les pongo estas imágenes que son del timo. Sabemos que el timo se encuentra a nivel del mediastino y en la juventud y en los niños sirve para que maduren los linfocitos T. Pero en los pacientes que tienen miastenia se ha visto que el timo o la hiperplasia del timo o el timoma va a estar relacionada con la severidad de la miastenia. Y muchos de estos pacientes, si se detecta que tienen una hiperplasia de timo o un timoma, pues entonces el tratamiento quirúrgico va a ser retirar el timo y esto mejorará significativamente los síntomas de la miastenia y en algunos casos incluso puede haber remisión de estos. Entonces, la TAC de tórax va siendo importante para algunos datos, ¿verdad? Algunos datos o algunas patologías como el síndrome de Horner, particular tumor de Pancoas, en los pacientes con miastenia en particular para buscar hiperplasia o alguna hiperplasia de timo o algún timoma. Y les pongo estas imágenes porque la mayoría de los libros no me ha tocado a mí verlo mucho, pero describen la asociación de la enfermedad de Graves con la miastenia gravis. Hasta en un 10% comentan que se puede asociar las alteraciones tiroideas con la miastenia gravis. El diagnóstico diferencial de la miastenia, debemos evaluar la variabilidad. ¿Tiene variabilidad la miastenia? Sí. ¿Tiene dolor? No. ¿Hay déficit sensitivo en la miastenia? No. ¿Involucro pupilar? No. ¿Alteración visual? No. El paciente no tiene proptosis, curso progresivo de la enfermedad y puede ser unilateral. No, la mayoría de las veces es bilateral, aunque puede llegar a ser muy asimétrico. Y el diagnóstico diferencial también se puede hacer con las oftalmoplegias internucleares. Perdón. Importante saber que los anticuerpos contra receptor de acetilcolina no son los únicos anticuerpos que se deben o se pueden pedir. Si resultan negativos, como ya les comentaba, que únicamente 50% son positivos en la miastenia ocular y 85% en la generalizada, podemos pedir unos anticuerpos que son anti-MuSK, que van a ser el 40% positivos del 15% que fue negativo en la miastenia generalizada. ¿Ok? Y si aún así estos anticuerpos resultan negativos, los anticuerpos siguientes en pedir son los anti-LRP4, que se van a encontrar en 18% de las negativas para anticuerpo contra receptores de acetilcolina y ante la quinasa de músculo esquelético también. ¿Correcto? Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con síndromes miasténicos, también congénitos, las miopatías oculares, la distrofia faríngea, la distrofia miotónica de Steiner. Diagnóstico diferencial principal también con el síndrome de Eaton-Lambert, que va a ser una patología paraneoplásica. Los pacientes con Eaton-Lambert, lo característico es que van a tener un tumor o un cáncer pues, de células pequeñas de pulmón y esto va a ocasionar este síndrome paraneoplásico que ocasiona o produce anticuerpos contra los canales de calcio. Ya les comentaba en la diapositiva donde se explica la miastenia gravis, que hay unos canales de calcio que inician la despolarización en la membrana presináptica y la debilidad mejora con el ejercicio. Esta es la principal diferencia de los pacientes con miastenia. El paciente con miastenia, la debilidad empeora con el ejercicio y los pacientes con síndrome de Eaton-Lambert, la debilidad mejora con el ejercicio. Realmente el tratamiento pues es quitar el tumor o el cáncer del paciente, aunque algunos reportes utilizan la diaminopiridina con resultados pues de leves a moderados. Diagnósticos diferenciales, pues ya una lesión intracraneal, la miopatía mitocondrial, la oftalmopatía infiltrativa o envenenamiento también. El tratamiento debe ir enfocado en prevenir las crisis miasténicas, en mejorar la calidad de vida, prevenir la progresión y obtener la remisión. El tratamiento debe de ser farmacológico con inmunosupresores. La prednisona se debe de dar pues casi en todos los casos, prácticamente en todos los casos, y posteriormente
dar ahorradores de esteroides, como pueden ser la acetiopina, aunque la acetiopina su efecto lo vamos a tener después de los 6 meses del inicio de su uso, entonces no es un efecto rápido que vamos a encontrar. Y los medicamentos para los síntomas van a ser principalmente la piridostigmina, mejor conocido como el mestinón, iniciando dosis bajas, puede ser de 20 miligramos 4 veces al día, e ir ascendiendo la dosis hasta que mejoren los síntomas o hasta que el paciente ya no tolere los efectos adversos del medicamento, que son efectos colinérgicos, ¿verdad? Diarrea, calambres, dolor de estómago, sudoración, diaforesis, salivación, etc. El tratamiento para las crisis miasténicas pues debe de ser plasmaféresis, ya que las crisis miasténicas ponen en riesgo la vida por alteración en los músculos respiratorios. El paciente puede morirse porque puede dejar de respirar, o gamma inmunoglobulina. Ya les comentaba yo que la timectomía mejora los síntomas de la miastenia o puede lograrse una remisión incluso en estos pacientes. Actualmente están en boga los anticuerpos monoclonales, el rituximab, que ya sirve para un montón de cosas, para neuromielitis, para artritis, para linfomas. También se ha visto que es muy útil para las miastenias MuSK positivas, y el otro anticuerpo monoclonal que se está utilizando actualmente es el eculizumab, que es un anticuerpo contra IgG2 y muy útil para miasteria gravis generalizada, refractaria a tratamiento convencional, pero que sea ACRA positivo, anticuerpo contra el receptor de acetilcolina positivo. Finalmente, bueno, no seguimos. Otro paciente, caso, ptosis bilateral progresiva, el paciente tiene calvicie frontal, tiene debilidad facial, tiene debilidad de los músculos periféricos, tiene atrofia testicular, tiene diabetes también y otras alteraciones endocrinológicas con función del músculo elevador de 6 milímetros. Diagnóstico que nos da datos, la calvicie, la debilidad facial, si vemos que tiene una atrofia o hipotrofia también a nivel del temporal y de los maceteros, y al paciente le pedimos que nos salude, que nos apriete la mano y no nos suelta, ¿verdad? Esto es un dato clásico de los pacientes que tienen una distrofia miotónica, en particular la distrofia miotónica de Stein. Que esta es una enfermedad autosómica dominante, inicia en la tercera década de la vida, es lentamente progresiva con ptosis moderada. El paciente tiene debilidad muscular, tiene calvicie, tiene atrofia testicular y tiene alteraciones del cristalino, principalmente cataratas de este tipo, que son cataratas en árbol de Navidad, subcapsulares posteriores, y el paciente puede tener también una alteraciones a nivel retiniano, ¿verdad? Finalmente, bueno, encontramos también la ptosis aponeurótica, que no es tema de hoy, pero la ptosis puede ser severa, con buena función del elevador. El defecto en la aponeurosis se encuentra a nivel del párpado superior, con un surco muy alto, va a ser lo característico de estos pacientes, surcos muy altos, ojos muy hundidos, con función del elevador buena, ¿verdad? Seguimos. Otro caso de este paciente. Este paciente me gusta presentarlo porque lo vi en el Instituto de Neurología, paciente masculino, cuarta década de la vida, ya había sido tratado con piridostigmina. El paciente refería que tenía ptosis bilateral, que había sido progresiva y había sido tratado ya para miastenia también. Ya en el interrogatorio comenta, he tenido inflamación de los párpados recurrentes de manera bilateral desde que era yo un adolescente, ¿verdad? Este paciente tiene un síndrome que se llama síndrome de blefarochalasis, que lo característico es el edema recurrente de párpados. El edema recurrente de esta zona va a ocasionar la desinserción de la aponeurosis y esta piel característica que es en piel de cigarro. Este es el preoperatorio y el posoperatorio. Muy contento el paciente porque ya puede ver, ¿verdad? Síndrome de blefarochalasis, edema severo, desinserción de la aponeurosis, episodios recurrentes de inflamación palpebral, de etiología desconocida, pero como muchas de estas de etiología desconocidas, el tratamiento es básicamente con esteroides, particularmente prednisona. Dentro de la ptosis palpebral, lo que debemos evaluar para el tratamiento es la edad, realizar una buena evaluación de los signos y síntomas asociados, ver el fenómeno de Bell, evaluar la función elevadora para determinar la causa, la severidad de la ptosis y así determinar qué técnica quirúrgica podemos utilizar. Podemos utilizar avance de aponeurosis o plegamiento de aponeurosis, pues resección de aponeurosis, resección máxima, suspensión al frontal, resección posterior o miolerectomía con la técnica de Fasanella-Serrano. Ahí a manera de resumen, si el paciente tiene una buena función del elevador, podemos realizar una reinserción.
Si tiene una mala función, una resección, y si es nula, pues obviamente una fijación al frontal. Evaluar, ya les comentaba bien, el fenómeno de Bell. Si es negativo, debemos enfocarnos únicamente en liberar el eje visual porque hay bastante riesgo de ocasionar una úlcera o una queratopatía por exposición. Entonces, el abordaje externo con resección de aponeurosis, pues estas serían las indicaciones, principalmente una aponeurótica, una tosis aponeurótica senil, como este caso, ¿ok? Y la técnica la vamos a ver a continuación. Este es un pequeño video, dura muy poco. Algunos pacientes se realiza la blefaroplastía porque tienen exceso de piel. También en el mismo evento que se realiza la reinserción de aponeurosis, cortamos piel, cortamos orbicular hasta ver el músculo elevador del párpado superior. Nuevamente, pero este es del otro lado. Se trabó un poquito. Seguimos. Ahí está. Ahí estamos viendo la aponeurosis. Vemos cómo se jala. ¿Ok? Ahí estamos dando un punto que debe ser un punto en U de la aponeurosis hacia el borde superior del tarso, que es justamente la inserción de la misma. Y vemos cómo se avanza la aponeurosis hacia el tarso. Vemos la posición de los ojos, la vemos sentada. Siempre sentar a los pacientes se ve en buena posición. Anudamos nuestro hilo, nosotros damos la sutura con nylon 6 ceros, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, y listo. Avance de aponeurosis. El abordaje con resección de aponeurosis, pues se indica en paratosis congénitas con función de elevador mayor de 4 milímetros. Generalmente las tosis que están entre 5 a 8 milímetros, siempre se puede intentar alguna resección de la aponeurosis. La técnica pues más o menos similar a la reinserción, pero tiene que haber un recorte de la aponeurosis para que jale con mayor fuerza esta. Pacientes con mala función del elevador, menor de 4 milímetros, lo que se debe realizar es una suspensión al frontal que podemos realizar con diversos materiales. Tenemos materiales sintéticos, lo que más utilizamos pues, es el Silastic, ¿okay? Pues se tiene buenos resultados con este porque no hay tanto rechazo, o medicamentos biológicos autólogos, principalmente nosotros utilizamos, puede ser fascia de temporal, aunque también tocó ver varias veces en el instituto, fascia lata. Y este es un video cortesía de la doctora Plazola, que es compañera y amiga del hospital, de un paciente con tosis severa, con mala función del elevador. Vemos, ahí está la pacientita. Se va a hacer una cirugía. Vamos a tomar un tejido autólogo, que en este caso pues es la fascia de temporal. Se hace una incisión al nivel superior de la oreja. Hay que cortarle el pelo a los pacientes para poder hacer esto. Se corta la fascia superficial hasta llegar a esta fascia, que es la fascia profunda. Ahí la cortamos con tijeras Stevens. Aquí nos marca en el video que se debe cortar de 5 por 2 milímetros, pero pues dependiendo si vamos a hacer unilateral, si vamos a hacer bilateral, ahí se debe de hacer la disección muy cuidadosa con las tijeras. Se diseca por la parte inferior de la fascia y vamos a hacer ahí unos cortes para irla liberando. Se toma la fascia. Usualmente la tomamos de manera rectangular, bueno, que queda la forma rectangular, pero que quede de buen grosor, que quede de buen tamaño, porque en algunos pacientes pues vamos a utilizar la fascia de un solo lado, se puede utilizar para los dos ojos. Ahí la ponemos en una batalenguas para dividirla. Ahí estamos dividiendo la fascia en dos partes, para el ojo derecho, para el ojo izquierdo, y a su vez la dividimos más para que quede más larga. Ahí la vamos a pasar a nivel del párpado superior con esta aguja especial que tiene un agujerito en la parte posterior. Ahí estamos pasando la aguja de fascia. Protegemos, importante proteger el ojo con el maleable, o puede ser una lengua de gato de metal. Ahí pasamos la fascia. Ahí hay varias técnicas. La más conocida pues es la técnica de Crawford, que se hacen 3 puntos en la parte superior, aunque también pues en este caso únicamente se va a realizar un triángulo, o se puede realizar el pentágono de Fox también, ¿verdad? Lo importante es que queden bien anudadas las riendas hacia el tarso. Ahí estamos dando un jalón hacia la fascia para anudarla. Vemos que hay elevación del párpado superior y anudamos la fascia del temporal.
A algunos les gusta poner un punto ahí con bitril para que no se salga la fascia, y vemos la posición adecuada de los párpados y un buen resultado de la cirugía, ¿verdad? Tenemos también la cirugía mielerectomía. Va a ser muy útil para casos con síndrome de Horner. El síndrome de Horner, lo que tenemos afectado, pues es el síndrome de Müller por la denervación simpática. Digamos que esta va a ser la cirugía ideal para estos pacientes. Se realiza la eversión del párpado superior y se debe de cortar conjuntiva junto con Müller. Hay un nomograma de la mielerectomía, cuánto cortar en milímetros, un milímetro de tosis, cortar 4 milímetros de conjuntiva en Müller, o a 3 milímetros, de 9 a 10 milímetros debe ser la resección. Algunos no solo cortan la conjuntiva y el Müller, sino también el tarso, ya denominado también la técnica de Fasanel-Lazerdot. Dentro de las complicaciones, tener cuidados porque podemos encontrar todas estas, ¿verdad? Sobrecorrección, queratitis por exposición y corrección que, bueno, puede resultar menos peor que la sobrecorrección. Lagoftalmos, entropion, ectropion, asimetría del surco, simblefaron y pérdida de pestañas. También yo metería ahí la inversión de las pestañas. Algunos pacientes que se realiza la aplicación al frontal, las pestañas pueden tener una inversión del margen palpebral. Hay muchas cirugías, hemos tenido éxitos en algunas, pero para esto llegar de la fotografía del lado izquierdo, llegar a la fotografía del lado derecho, tuve que pasar un poco por esto, que es unos granulomas. Esta paciente se le hizo de inicio la fijación con un material que se llama Gorotex, hizo granulomas importantes, se le tuvieron que resecar, volver a operar, se infectó, pues finalmente pudo quedar así, ¿verdad? Agradecer al equipo de trabajo del 20 de noviembre que siempre nos apoyamos, pero no, es broma. Mi verdadero equipo, aquí estamos reuniéndonos en ocasiones para trabajar y presentar sesiones y en ocasiones para echar relajo también. Agradecer a todos los residentes del Hospital 20 de noviembre, en particular a mi compañera y amiga, la doctora Plazola, que muchos de estos casos y fotografías pues son cortesía de ella. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues con confianza. Muchas gracias, doctor, que fue un excelente resumen de todas las tosis y pues, acompañada de videos que siempre es súper, nos gusta mucho porque así se entiende mucho más la patología. Estuvo muy bien la exposición. ¿Hay algunas preguntas? Ajá. Nos pregunta el doctor Francisco Samaniego si es recomendable el estudio genético para los casos de tosis congénita aislada. Estudio congénito para los casos de tosis congénita aislada. Estudio genético. Sí, a la mayoría de los pacientes con tosis congénita los enviamos o les pedimos interconsulta genética para descartar que tengan algunas otras alteraciones también. Entonces sí es recomendable, totalmente. Nos preguntan también también en la página de Facebook si es útil, si tiene alguna utilidad conocer el ojo dominante antes de la cirugía de la tosis. Sí, bueno, a lo mejor no quedó ahí tan claro. Si operamos, ahí puse el ejemplo de la señora que tenía una tosis del ojo izquierdo, evidente, al levantarle el párpado superior y vimos o le pedimos a la misma paciente a evaluar su ojo dominante y era el ojo izquierdo. Al corregir la tosis del lado izquierdo, si el ojo dominante es el ojo izquierdo, va a caer el párpado superior contralateral. Entonces es muy importante evaluar el ojo dominante, sobre todo en estos casos. Ok, y en relación a eso, el doctor Francisco Samaniego nos pregunta que si tienes alguna recomendación para conocer justamente el ojo dominante, pero en pacientes que no sean cooperadores, ya sean pacientes psiquiátricos, neurológicos, si les ha tocado tener algún tipo de caso en donde no cooperen para la prueba que pusiste con las manos. Ok, bueno, ahí yo lo que haría pues sería hacer el test de la cortina, ¿no? A lo mejor pedir al paciente que quede fijando un punto al frente, levantar el párpado que tiene tosis y ver si no cae el párpado contralateral, porque así como alguna forma, si no se entiende que haga corazoncito, pues, o triangulito con las manos, es medio complicado. Yo haría el test de la cortina. Claro, esos pacientes de por sí ya son complicados hasta la exploración, ¿no? Definitivamente.
La doctora Luz María Arce nos comenta seguramente que es relativamente frecuente la sobreexposición de enfermedades autoinmunes. Doctora, si usted quiere ampliar su comentario, puede levantar la mano sin ningún problema. Bueno, los demás comentarios son felicitaciones, tu plática es muy buena. Y la doctora Antonia de la Mora tiene levantada la mano, le va a abrir su audio. Hago? Yo soy medio silvestre en esto, ¿qué hago? Ya, doctora, ¿Ya me escuchan? ya está abierto su micrófono. Sí. Hola, buenas noches, Escucha ya bien, estoy doctora. todos los días con ustedes, ¿eh? Gracias, doctora. Ok, Muchas gracias. miren, nada más es compartir con todos. Fíjense que a mí me llegó una paciente de 80 y pocos años que una semana posterior a la vacuna, no me acuerdo en este momento cuál vacuna fue, pero llegó con una tosis bilateral, incapacidad de abrir los ojos, disfagia, dolor cervical, y entonces le hice la prueba del hielo, en fin, todo, y con la prueba del hielo salió positiva. Visión normal, de acuerdo a su edad y todo. Entonces la mando a hacer una prueba de estimulación repetitiva y sale con un 30% de positividad. Entonces se le aplica una línea inyectable y le doy mestinón a lo que mejora muy bien con la mitad de mestinón. Después se lo tuve que poner completa la dosis de mestinón porque realmente no mejoraba gran cosa. Lo que me llama la atención de este caso es que es una mujer que no está en la edad para una miastenia tan repentina. Entonces, yo lo que hice en este caso fue tratar de evitar una crisis miasténica y mandarla a algún lugar. Yo la quería mandar al instituto porque pues ahí mando a mis pacientes cuando están así como muy abigarrados. El caso es que ya tenía ahí seguro, y se fueron para allá los pacientes y todo con su resonancia magnética normal, a lo mejor algunas cositas ahí vasculares y todo, pero con su estudio de electromiografía en esas condiciones. Yo lo que les quiero comentar es que no es una edad, a menos de que el doctor me diga otra cosa porque él es el experto, pero no es una edad para una miastenia y que, bueno, la prueba de hielo sí les dije, ¿verdad? Que fue positiva. Bueno, sí. Entonces, pues me atormentó mucho, me preocupa mucho esta paciente. Les pedí a sus familiares que por favor me tuvieran informada de la evolución y todo, cosa que no han hecho, ¿verdad? Pero sí quiero compartírselos porque era una paciente previamente sana. O sea, ella nunca había tenido este problema, previamente sana, unas semanas. Yo quiero aclarar que yo respeto a quien se pone y a quien no se pone la vacuna, porque la base de cualquier relación es el respeto y yo los respeto, pero sí quiero aclarar que fue una semana o 10 días quizá después de la vacuna. Entonces, no sé, en este caso, más que nada es compartirlo con ustedes, mis compañeros. Y bueno, pues no sé qué me tenga que comentar el doctor, pero fue prueba de hielo positiva, prueba de electromiografía con repetición, bueno, esa repetitiva, de 30%, mejoró con la prueba de hielo, mejoró con el mestinón y con el alina inyectable, y pues la mandé a que le hicieran más estudios, la mandé de manera extra urgente para evitar una crisis miasténica. Entonces, a ver qué me pueden comentar todos ustedes, incluso el doctor que es el experto. Sí, está muy interesante, doctora, lo que comenta sobre todo después de la aplicación de la vacuna que empezó con los síntomas, ¿verdad? Se ha visto pues que algunos medicamentos como los antibióticos, las quinolonas, los aminoglucósidos pueden exacerbar los síntomas miasténicos. Los pacientes que se aplican la vacuna, pues nosotros hemos tenido casos de algunas alergias importantes como reactivación también de orbitopatía tiroidea, y pues sí pudiera ser algún desencadenante, me imagino, de alguna respuesta autoinmune ocasionada por la vacuna. Raro porque pues me imagino que al pasar la etapa aguda debió de haberse quitado la molestia. Ahí habría que hacer alguna prueba, ¿no? A lo mejor retirar la piridostilmina y ver si la paciente ya se controla mejor o ya no tiene debilidad. No sé si le pidió anticuerpos contra receptores de acetilcolina, doctora. Sí, claro, doctor, ¿Sí? todo le pedí, pero como no estaban en condiciones los familiares, pues por eso le dije, pues váyanse al seguro, le hice un resumen y les puse que era extra urgente,
Ok. Lo que Pues pasa que también pues que no me lo han comunicado. tenía dolor, dice, ¿verdad, doctora? Tenía más bien debilidad cefálica, se le cansaba la Ujú. cabeza Ah, ok, y sí. tenía disfagia, tenía Ok. diplopias y le abría los ojos con una dificultad para elevar, pero no de manera bilateral, o sea, con lo que encontramos en todas las miastenias, ¿verdad? Ujú. Pero curiosamente ella era previamente sana, ni diabética, ni hipertensa, y bueno, pues a mí me llamó muchísimo la atención porque pues por la edad, 80 y pocos. Sí, ya se Entonces sale tenía una de resonancia, rango, ¿verdad? perdón, doctor, Ujú. una resonancia pues relativamente normal. Obviamente le pedí también la placa de tórax, todo eso, pero pues por supuesto que me dijeron, doctora, yo no estamos en posibilidad, la vamos a llevar al seguro, y pues ya le hice su resumen para que la llevaran y les advertí de los graves riesgos de dejarla en esas condiciones. Le di primero la mitad de Mestinón, le tuve que aumentar a completa, y ya eso más o menos la mejoró, pero se lo comparto porque pues es un caso pues muy aislado, ¿verdad? Sí, ahí a buscarle a lo mejor algún Eaton Lambert o algo, ¿no? Porque se sale mucho de la edad de la miastenia. Sí, claro que lo Sí. pensé, por supuesto que lo pensé, por supuesto que pensé en eso y en todas las cosas que causan ese tipo de tosis, pero bueno, aquí lo importante es evitar una crisis miasténica. Ok, excelente, sí. Pues a ver si nos mantiene informados también, a ver qué pasa con la paciente. Sí, yo me Gracias. voy a comunicar y les voy a decir, no sean malos, compártanme qué pasó. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora, por compartir su caso. Y bueno, referente a este mismo tema, para que no se nos vaya a perder esta pregunta del doctor Sebastián Diener, ¿qué tan útil es la prueba de fatiga para los pacientes con miastenia gravis? Sí, es la prueba de fatiga. ¿Sí? Ok, sí, se le puede pedir al paciente, se llama test de Simpson, se llama, que se quede yendo hacia arriba durante algunos minutos. Y lo que va a suceder con esos pacientes es que va a tender a caer el párpado superior de ambos ojos. Me parece que se hace por 2 o 5 minutos y tiende a caer el párpado superior. Es un test de fatiga que se puede hacer en consultorio oftalmológico y puede resultar útil. Es el test de Simpson, si no me equivoco. Puede que, doctor, estoy leyendo más preguntas, pero le vamos a Ujú. dar la palabra a la doctora Luz María Arce. Doctora Arce, Hola, buenas noches. buenas noches, doctora. Ah, muchas gracias por autorizarme eh, platicar un poquito con ustedes. Yo les comentaba que con la experiencia que tuve en hospital de tercer nivel es relativamente frecuente encontrar síndromes de sobreposición de enfermedades autoinmunes, así se llama, dentro de las cuales la sobreposición es, por ejemplo, miastenia y enfermedad de Graves y vitiligo. Y así, por ejemplo, miastenia y artritis o enfermedad de Graves y artritis reumatoide. Eso es básicamente a lo que me refería con síndrome de sobreposición de enfermedades autoinmunes. Muchas gracias, ¿Sí? doctora. Sí, muy, muy De nada, interesante. Sí, sí. lo que dice la doctora está descrito, ¿no? Hasta un 10% de asociación de miastenia gravis con patología tiroidea. Entonces, si detectamos un paciente con miastenia, pues pedir de una vez las hormonas, el perfil tiroideo y el anticuerpo contra receptor TSH para descartar esto. Hemos visto muchos pacientes tiroideos, no tantos miasténicos, pero así como la asociación de ornitopatía con miastenia no la he visto tanto, pero pues está muy descrito que hasta en 10% se puede presentar. Muchas gracias. Aquí la doctora Tamar nos pone que se han reportado casos de debut de miastenia por la vacunación y por infección por COVID. Doctora, no sé si quiera ampliar un poco su comentario. Le voy a activar su audio. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Primero Buenas que noches. nada, gracias, doctor. Tu plática fue muy explicativa y tus bromas igual. Entonces, bueno, al respecto de miastenia, hay varios artículos recientes y ahorita ya saben que todo la literatura
respecto de infección por COVID-19 son de acceso libre para que lean, y dentro de las muchas manifestaciones clínicas de infección por COVID-19 está la miastenia, debut de miastenia o debut, como el caso de la doctora de la Mora, de un síndrome parecido al Guillain-Barré o de Miller-Fisher, o que se superponen, y también postvacunal. Entonces, al respecto yo quisiera hacer esa consideración. Y le quiero hacer una pregunta al doctor Cortés, especialmente al estar en un hospital de tercer nivel multidisciplinario. Actualmente, ¿cuál es el tratamiento para miastenia ocular que más están empleando? ¿Esteroide, inmunosupresor, biológico, combinación de varios, o qué es lo que hacen? Porque es todavía bien controversial. ¿Y Sí. qué porcentaje de los pacientes están timectomizados? Sí, es bien interesante lo que pregunta, doctora. Pues siempre de inicio pues, se van con el tratamiento clásico, ¿no? Dar el medicamento, el inmunosupresor, prednisona, y el tratamiento sintomático con la piridostigmina. La miastenia ocular responde muy bien al tratamiento inmunosupresor y al tratamiento sintomático, y de ir agregando el esteroide, la azatioprina, ¿verdad? Que la azatioprina puede llegar a tardar hasta 6 meses en hacer efecto. Por eso se tiene que iniciar la prednisona, para que una vez el objetivo principal pues va a ser quitar la prednisona y únicamente dejar al paciente utilizando la azatioprina. Y si no funciona, están descrito el uso del eculizumab, pero en el hospital 20 de noviembre no hay ese biológico todavía. Pacientes que tengan anticuerpos anti-MuSK, el medicamento que se ve que ha funcionado bien, como tiene una relación con IgG4, pues es el rituximab. Si son MuSK positivos, se puede utilizar medicamento rituximab. Si son ACRA positivos, refractarios a tratamiento, se puede utilizar eculizumab, pero en el 20 de noviembre no se utiliza eculizumab porque no lo hay. El porcentaje de pacientes timectomizados. Me ha tocado ver no tantos pacientes con miastenia, pero sí algunos de los cuales tienen hiperplasia de timo o timomas, se les quita el timo. La tendencia era que pacientes que no tienen hiperplasia de timo y no tienen timoma, pues no tendrían algún beneficio si se retira el timo. Pero en años recientes me parece que se han hecho publicaciones de que a pesar de que no tengan hiperplasia de timo o timoma, los pacientes se beneficiarían por mejoría de los síntomas o disminución del tratamiento inmunosupresor si se realiza la timectomía, aunque no tengan el timo hiperplásico ni un timoma. Muchas gracias. Y también, antes de que darle la palabra a alguien más, quisiera saber si les ofreces algo de tratamiento a los pacientes que tienen fenómeno de Marcus-Gunn. Fenómeno de Marcus-Gunn, como... Sí, o sea, que tienen inervación anómala. La sincinesia de Marcus-Gunn. Sí, sí. Si tiene una tosis del ojo derecho, por así decirlo, dependiendo de la función del elevador, si es buena, pues vamos con la reinserción de la aponeurosis. Algo más como tomado o algo, pues no, algún otro medicamento no. Si es mala la función, pues nos guiamos por esto, y pues sería una fijación frontal, dependiendo de la función del elevador que tengan los pacientes. Pero al ser tan variable, ¿en qué te basas? Sí, pues eso es así como una guía de a lo mejor 1000 pacientes con sincinesia de Marcus-Gunn, ¿no? Se le realizó esto, pues no hay, ¿no? Básicamente con la función del elevador. Si es que la tosis está muy evidente, ¿verdad? El otro pacientito que les presenté con la sincinesia, pues no tenía ni tosis. Entonces, tenía sobre todo la retracción palpebral, la abrir la mandíbula. Pero como tal algo, pues básicamente la función del elevador para ofrecer el tratamiento quirúrgico. Gracias. Muchas gracias, doctora. También le voy a abrir el audio a la doctora Teresa Leal, que también tiene levantada la mano. Buenas noches, doctora. Buenas noches. En relación a lo que había pasado, bueno, le pasó al paciente de la doctora de la Mora. Tuve un caso similar, una paciente pero ella sí diabética,
fue una tosis unilateral. Sí recuerdo la vacuna, le aplicaron Sinovac y le sucedió más o menos a los 4 días de la aplicación. Creo que es importante en la cuestión de la vacunación. No tenemos actualmente, pues finalmente todas las vacunas están en la última fase, vaya. Entonces creo que sí tenemos que, como oftalmólogos, tener una unidad o un espacio donde podamos reportar todas estas efectos secundarios que estamos observando. Cada paciente va a reaccionar de una forma distinta. Yo en mi caso, pues la paciente al ser diabética, bueno, pensé más en una parálisis por la diabetes. Realmente no le di un manejo ni pensé en alguna enfermedad autoinmune, ni mucho menos. La manejé solamente pues con vitamina B y un poco de antiinflamatorios. Y a las 3 semanas la paciente estaba totalmente recuperada. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer una base de cuáles son los probables efectos secundarios oftalmológicos que podemos encontrar secundarios a la aplicación de la vacuna. Así es, doctora. Muchas gracias por su comentario y por compartirlo. Definitivamente los siguientes foros, ya sea en este o en el siguiente año, muy probablemente vamos a tener documentados de estos casos, ¿no? Pero así como usted lo indica, creo que lo más importante es darle un seguimiento al paciente, porque sí es muy importante documentar todo el caso para basarnos en algo para estar realmente afirmando que es la vacuna o fue el COVID, ¿no? Es algo muy importante esto que estamos platicando. No sé si la doctora Antonina de la Mora quiera volver a hablar. Pues, dejó abierto su... Sí, sí, claro, ¿me oyen? Sí, Sí, ¿verdad? Doctora. Ok, sí, nada más quiero aclarar que definitivamente, vaya, para mí definitivamente fue la vacuna, porque era una paciente previamente sana y todo, y que sí, sería bueno compartir todos lo que nos llega. A mí me han llegado parálisis de nervios craneales, me han llegado infartos cerebrales posterior a la vacuna, en gente previamente sana, un infarto cerebral muy grande, que me decían los pacientes, doctora, mi familiar era previamente sana, era otra persona antes y después de la vacuna, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí sí es conveniente compartir todo lo que lo que encontramos en los pacientes. Hay que investigar intencionadamente las vacunas. Yo no estoy diciendo que sean malas o buenas, yo solamente estoy diciendo lo que yo he encontrado. Y sí he encontrado muchos cambios después de ellas, sobre todo en pacientes de edad avanzada y que son previamente sanos, ¿no? Más que nada lo quise compartir con ustedes y con el doctor que dio tan buena plática, tan interesante, la verdad me gustó mucho y lo quise compartir, pero a mí no me queda ninguna duda de que fue posterior a la vacuna. Y como les vuelvo a repetir, respeto a quien se la pone y a quien no se la pone porque así debe ser. Pero sí he tenido muchas, ya las iré juntando y a lo mejor un día hacemos una plática de eso también, ¿no? Un abrazo para todos. Gracias, doctora. Igualmente. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, como les comento, podemos documentar los casos y ustedes saben que en la asociación tenemos el espacio abierto para estar platicando de estos casos. Puede ser directamente a la página o, como usted nos dice, podemos hacer una pequeña sesión para platicar nuestros casos, pero como lo hemos dicho, ¿no? Previamente bien documentados. En el chat tenemos una nueva pregunta que es de la doctora Villalón. Te pregunta, doctor, ¿qué diferencia hay en el resultado en la corrección de la tosis congénita sin función del elevador con Silastic contra fascia lata y las suturas no absorbibles? ¿Has visto alguna diferencia comparativa? De la tosis congénita, déjalo ver. La tosis congénita, cuando la diferencia entre que uses Silastic contra fascia lata. Sí, en niños chiquititos, sí, a veces utilizamos más el Silastic porque el paciente va a crecer. Okay. Entonces, al crecer, el Silastic va a ir dando de sí y luego posteriormente se puede caer nuevamente el párpado. Podemos volver a levantarlo si es que el Silastic se extruye, no queda bien la posición del párpado, se vuelve a caer, etc. La fascia lata, como hace una... fascia lata casi no utilizamos en niños chiquitos. Fascia de temporal, sobre todo. Experiencia con fascia lata, no, fascia de temporal sí.
La fascia temporal, como hace una fibrosis importante en los niños, si donde quedó la posición del párpado, te quedó. Si el paciente o le quiere retirar la fascia o no quedó bien colocado o algo, va a ser una lata porque te hace fibrosis súper rápido en pocos días. Entonces, en niños pequeñitos, chiquititos, yo a veces me gusta utilizar más Silastic por estas variaciones que puede haber en el crecimiento, lo puedes retirar después, corregirlo nuevamente. La fascia, pues como ya hizo una fibrosis importante, pues va a ser difícil quitarla y donde te quedó, pues tendrías que desinsertarlo, va a haber un masacote ahí de fibrosis, etcétera, mayor sangrado. Y en suturas, con suturas reabsorbibles, con eso sí, honestamente no tengo experiencia de las suturas reabsorbibles, que como Vicryl y estas, supongo que pregunta. No, con suturas no absorbibles. No absorbibles. Ajá. Bueno, pues sí, pues antes de utilizar el silástico, en casos muy raros, si no llegara a haber silástico, pues a lo mejor poner una seda o algo, pero casi no me gusta. Hace más fibrosis, no se agarra bien, puede tener más extrusión la seda. No pongo suturas no absorbibles casi en estos pacientes. Sobre todo silástico, niños muy chiquititos, ya más grandecitos, pues sí, la fascia pero de temporal. De temporal, porque tiene menos, bueno, la zona para operar, pues el ojo está ahí al ladito del músculo temporal y no se le impide que camine al niño o al paciente durante unos días porque duele mucho la pierna después de que le quitan la fascia lata al paciente. Sí, sí lo hemos visto. También la recuperación es muy lenta, ¿no? Sí. La toma de la fascia. De la fascia. Bueno, el doctor Jesús Efrén te pone un caso para ver si le puedes dar una opinión. Paciente, bueno, no dice ahí si es masculino o femenino, de 50 años de edad, con antecedente de COVID hace 4 meses, tosis de ojo derecho con datos de un cuarto par de ojo derecho. En la primera consulta a los 4 días, sin datos de cuarto para prueba de hielo positiva y amanecía sin tosis. Y en la tarde con tosis. Lo envió al neurólogo y dijo que no era miastenia. Lo diagnostican como tercero, pero para el doctor no es un tercero y lo envió al neurooftalmólogo. ¿Tienes algún comentario? Sí, así como lo platica, pues para mí sí es miastenia. Sí. Si le hizo la prueba de hielo, la prueba de Simpson, el test del sueño y dieron positivos. Y bueno, pues no sé, los neurólogos son muy acuciosos, pero pues a lo mejor mándalo a otro neurólogo. A veces pacientes solo se guían por los anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Y vemos que no en todos pueden estar positivos. Podemos pedir los MUS o los anti-PAPR4, que son los otros que nos pueden resultar positivos. Tosis variable, estrabismo variable, miastenia hasta no demostrar lo contrario, preguntar o interrogar bien los antecedentes. Si en la mañana está bien y en la tarde tiene estrabismo, diplopia, tosis, pues obviamente son datos miasténicos. Lo otro pues, sería el Lipton-Lambert, pero al contrario, tendría que mejorar al pasar o al funcionar el músculo. Los días, ¿no? Claro. Pero también después de la vacuna, ¿verdad? No, aquí dice que tiene antecedente de COVID hace 4 meses. Le dio COVID. Okay. Sí. Bueno, sí, creo que sería importante, digo, doctor, muchas gracias por compartir su caso, pues tal vez estudiar un poco más al paciente, ¿no? Hacer todo, como tú lo acabas de decir, todas las pruebas, eso le ayudaría mucho. La doctora Tamar tiene su mano levantada, déjame abrirle su audio. ¿Listo, bueno, ya creo que le estaba contestando al doctor en el chat. Pero creo que el diagnóstico de miastenia sigue siendo eminentemente clínico y los dos datos cardinales son la variabilidad y la fatigabilidad, así como lo comenta el doctor. O sea, un día lo revisó y tenía tosis y cuarto, pero al día siguiente ya había desaparecido la tosis. Entonces, así es la miastenia. Y puedes inducir en el consultorio esas pruebas de fatigabilidad que ya se explicaron tanto en esta clase como en la clase del doctor Pedro. Y también con la prueba del hielo, etcétera. Entonces, aunque fuera seronegativa, pues hay que insistir en el diagnóstico y realizar la prueba de estimulación repetitiva, más específica la prueba de fibra única o estos otros anticuerpos de los cuales ya se habló. Pero es altamente sospechoso este caso de que sea miastenia. Totalmente de acuerdo con lo que contesta la doctora también.
Gracias, doctora. La doctora Diana Báez, ¿quiere hacer algún comentario? Listo, doctora. Perdón, se me subió la mano. No me di cuenta, disculpa. Saludos, doctora. No hay problema. Sí, gracias, doctora. Bueno, me parece que ya preguntas ya no hay. Las demás son comentarios, que les gustó mucho la plática, muy didáctica, les gustó mucho los videos. Y ya la doctora, sí, suficiente ya. Excelente presentación. La doctora Eliana ahorita nos comenta con respecto al caso, que si tiene tosis no es cuarto, pero bueno, es justo lo que estábamos platicando, ¿no? La variabilidad del caso es un caso que puede ser un poco atípico. Y bueno, son los comentarios que hay. Los demás comentarios ya para cerrar, pues son para felicitarlo, doctor, y que muy buena plática. Y si no hay más comentarios, me parece que podemos terminar el día de hoy la sesión. Muchas gracias por la participación, doctor Cortés. Me uno a los comentarios. Fue una excelente plática, muy didáctica. Nos ayuda mucho los videos. El doctor Diego. El doctor Diego levantó la mano. Se le levantó la mano. Creo que también se le levantó la mano. Ok. Bueno, muchas gracias por habernos ayudado el día de hoy con la sesión. El día de mañana vamos a continuar con las sesiones. Vamos a estar nuevamente a las 8. Vamos a tener una plática con el doctor Escaño, el doctor Enrique Escaño, de blefaroespasmo, de movimientos anormales. Vamos a tener invitados de lujo, como el doctor Revuelta, que es del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y la doctora Vidal, que es del Servicio de Neurotología. Nos vemos el día de mañana, 8 de la noche. Muchas gracias, doctor Cortés. No sé si quiera terminar con algún comentario. Sí, no, muchas gracias, Jessica. Gracias a todos por las felicitaciones y por estar presentes y por aguantar mis chistes ahí medios malos, pero bueno, para que no se duerman tanto. Gracias, doctor, por la recomendación. Vamos a buscar mexicanos siempre, ¿no? Gracias, Bye. doctor. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana.